Hay tantas personas en el mundo hoy que han oído hablar de Jesús o del cristianismo o sobre la iglesia. Y una de las cosas que creo que causa el mayor dolor en mi corazón es que aunque han oído esas palabras, realmente no las comprenden. Lo que realmente es el cristianismo o comprender quién es Jesús o qué ha hecho. ¿Quién puede ser? Están navegando por internet o pueden estar sapeando por la televisión y toparse con algún evangelista televisivo, gritar y despotricar o hacer todo tipo de cosas supuestamente en el poder de Dios o pidiendo dinero. Y eso causa un gran dolor en el corazón del verdadero cristiano. Porque es una cosa, es un dolor saber que hay personas que no conocen a Jesús. Es un dolor mayor saber que muchas veces Jesús y el cristianismo están siendo distorsionados. Así que muchas personas endurecen su corazón contra un Jesús, un Cristo, un cristianismo, que no es la versión verdadera de Él. A veces solo quiero. ¿Sabes? Te encantaría tener una reunión con cada una de esas personas, poder explicarles lo que realmente es el cristianismo y lo que es realmente el evangelio, para que si lo rechazan, al menos ellos rechazan lo que es o si lo aceptan. Aceptan la versión verdadera. ¿Qué es el cristianismo? Bueno, supongo que la respuesta se encuentra en el nombre, cristianismo. Tiene que ver con la persona de Cristo. Ahora bien, ¿qué es Cristo? Bueno, es una versión en inglés de un término griego. Eso representa, en realidad, una idea hebrea, una promesa hebrea, y es la promesa de un Mesías, de un ungido, un libertador. La Biblia comienza en el libro del Génesis, con Dios creando al hombre y este mundo, y era bueno. Pero luego, tal vez más allá de nuestro entendimiento, pero aún así es cierto. Entendemos que el pecado entró en este mundo por rebelión contra Dios, que llevó a una separación entre un Dios justo y amoroso, y un hombre pecador y a menudo odioso. Y esta división entre Dios y el hombre llevó también a la gran división entre hombre y hombre. Así que el mundo que ves a tu alrededor hoy es el resultado de la caída del hombre. Es el resultado del pecado. No importa si creas algún tipo de utopía política. No importa si el materialismo abunda en el hogar de todos. Nunca vamos a escapar de la realidad de nuestro pecado y nuestra separación de Dios. Ahora, la gran pregunta del cristianismo, la gran pregunta de las Escrituras, la Biblia, es esta. Si Dios es santo y no puede tener nada que ver con el pecado. Si Dios es justo y siempre debe oponerse al pecado, ¿cómo podríamos ser reconciliados con Dios? La Biblia enseña en Romanos 3:23 que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Vemos maldad en este mundo. Si no crees en que simplemente enciende las noticias o lee tu periódico o estudie algo de la historia humana y verás que es una historia de humanos haciendo cosas horribles a otros humanos, del pecado que abunda, de la ruina de las naciones siendo elevada, de las naciones siendo destruidas, de los pueblos siendo oprimidos, de la violencia ocurriendo sin razón aparente. Es el resultado del pecado. ¿Cómo puede el hombre pecador reconciliarse con un Dios justo, cuya justicia exige que sean castigados? La respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para lograr la salvación del hombre, Dios haría algo milagroso, excepcional, indescriptible, incomprensible. Nos mostraría su amor y lo haría haciendo esto. En su justicia condena nuestro mal, pero por su amor Dios se hace hombre. En la persona de Jesús de Nazaret, una persona histórica,
Dios intervino en la historia humana. Este Jesús de Nazaret vivió la vida perfecta que tú y yo nunca podríamos vivir. Nunca hemos vivido. Y luego va a una cruz. Ahora, la mayoría de ustedes sabe sobre la cruz romana. Probablemente también han visto películas sobre ella. Pero como Jesús que se quedó ahí y se colocó una corona de espinas en la cabeza. Y todo esto se hizo por nuestro pecado. Pero algo que es imposible mostrar, incluso en las mejores películas, es que tomó más que la muerte física de Cristo para pagar por nuestros pecados. En la cruz, nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y luego todo el castigo de un Dios santo y justo cayó sobre la cabeza del Hijo de Dios. Él lo sufrió en su totalidad. Y luego, justo antes de morir, querido, está terminado, lo que significa pagado en su totalidad. Debíamos una deuda a Dios por nuestro pecado, y esa deuda era sufrir un castigo eterno. Pero en la cruz, Dios mismo, Él tomó nuestro lugar, llevó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios que merecemos. La extinguió, la eliminó. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Luego ascendió al cielo y este Jesús, el Hijo de Dios, se sentó a la derecha de Dios y ahora enseña la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino por Él, que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Verás, el cristiano es la única persona, el verdadero cristiano. ¿Quién puede decir que va al cielo sin ser autojusto? Porque en otras religiones, ¿cómo se llega al cielo? Se llega al cielo siendo bueno, ganándoselo. En el cristianismo no te reconcilias con Dios por tu propia virtud o mérito, sino que te reconcilias con Dios por la virtud y el mérito de su Hijo. Si muriera ahora mismo, tengo la gran seguridad de ser reconciliado, de ser aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió en lugar de este pecador y pagó mi deuda. No confío en mí mismo, mis buenas obras, mi iglesia, mis deberes religiosos. Es solo Cristo. Y dices, bueno, no entiendes, he pecado tanto. Todos hemos pecado tanto, pero su muerte es más poderosa que cualquier pecado que pudiéramos haber cometido. Su muerte es suficiente para pagar por todos tus pecados. Dices, bueno, ¿qué debo hacer? Ya sabes, para ser salvado. Bueno, la Biblia dice que no tienes que hacer alguna hazaña heroica como subir al cielo o descender al infierno, pero crean, confíen en Jesucristo. Abandona toda esperanza en tus buenas obras. Abandona toda esperanza en tu religiosidad y confíen en la persona y obra de Cristo por ustedes. Porque así amó Dios al mundo, que Él dio a su único Hijo, que quien crea en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Vida, esa es la promesa de Dios para el mayor de los pecadores.